Capítulo séptimo. Intento de suicidio por la abstinencia al consumo de psicoactivos. Después de una larga semana de arduo trabajo y de haber obtenido algunos resultados concretos, quise irme a casa. Estaba fatigado por el desgaste corporal. Creo que necesitaba descansar un poco. Recuerdo que al amanecer de un sábado 14 de abril, justo cuando me disponía a salir de mi residencia con toda la vestimenta para hacer un poco de deporte, una llamada recibí. Doctor, buen día para usted. Era la voz del médico que atendía diariamente a los jóvenes dentro del centro de rehabilitación. Buen día, respondí, con un poco de asombro. Doctor, algo muy grave ha sucedido. De inmediato salgo para allá, indiqué. Sin pensarlo dos veces y como más pude, me cambié de ropa. Abordé el primer vehículo que transitaba por el frente de mi casa y en un par de minutos me encontraba ya en el portón de entrada de la institución. El guardia de seguridad, quien era la persona encargada de abrir la enorme puerta corrediza, me miró con gran tristeza y entre labios dijo: «Es la niña Esther Marida». Desesperado caminé deprisa por todo el camino interno que conducía hacia el centro de salud. Cuando giré mi cabeza hacia una de las habitaciones, pude ver que mi paciente preferida se encontraba inconsciente acostada sobre una de aquellas viejas y oxidadas camillas infrahumanas. Lentamente me acerqué sin hacer ningún tipo de ruido y logré observar una marca de soga profunda trazada sobre su delgado cuello. Yo estaba desconsolado. Era sorprendente determinar qué fue lo que verdaderamente sucedió. Por algunos momentos permanecí en pie frente de ella. Sus delgados cabellos se encontraban bañados de sangre y se adherían a las sábanas de lana. El médico que momentos antes la había atendido expresó: «La menor intentó suicidarse. Al parecer gritaba desesperadamente». Los educadores que se encontraban de turno manifestaron que un fuerte dolor invadía su abdomen y su cabeza literalmente explotaba. Después de auxiliarla y de proveerle medicamentos para aquel malestar, se quedó dormida. Hace aproximadamente 20 minutos una de sus compañeras de alojamiento lanzó un fuerte grito y en medio de él decía: «Se ahorcó, se ahorcó». Los educadores de inmediato levantaron la ventanilla de la puerta y al enterarse de que la niña se encontraba colgada del techo, abrieron, la tomaron por sus piernas y desamarraron los cordeles de sus zapatos que se encontraban enrollados en su cuello. Estuvo de suerte. Alcanzaron a colocarle piso a su cuerpo a tiempo, dijo el médico limpiándose el sudor de su frente con la mano. Horas más tarde, Esther Marida despertó. Yo fui el primer profesional que tuvo la oportunidad de intervenirla, aunque esperando turno se encontraban todos los representantes de las entidades gubernamentales que protegen los derechos de los niños. Capítulo octavo. Terapia de desahogo psicológico. Una habitación oscura y maloliente era el recinto donde hospitalizaron a la pequeña. Se encontraba de espalda, sentada sobre su cama. «Hola, Esther María», saludé. «Doctor, ¿qué quiere?». Con gran despotismo contestó. «¿Por qué lo hizo?», agregué. Giró su cuerpo y fijamente me observó. «Usted es el único culpable». Antes de su llegada a este reclusorio, de la nada yo había logrado construir una vida. Era casi perfecta, aunque no era como alguna vez la soñé. Creo que la mayoría de las cosas que pasan en mi mundo no son buenas. Debo de tener mala suerte. Hasta morir no logro conseguirlo. Después de que la niña terminó de hablar, comenzó a llorar. Un sollozo interminable la invadía. Quizás era la desesperación por el no consumo de las drogas. Su cuerpo pedía a gritos que le inyectara aquel veneno tóxico que poco a poco iba carcomiendo su oscura alma. Se levantó de la cama. Se arrodilló frente de mí. Entrelazó sus manos y mientras agachaba su cabeza, suplicaba: «Necesito consumir. Doctor, por favor, necesito consumir». Creo que mi gran profesionalismo, el cual había conseguido a través del tiempo y después de muchos años de estudio en la academia, no era relevante frente a una situación tan difícil como la que estaba asumiendo en ese momento. Pero también sabía que tenía frente a mí la gran oportunidad que por meses había estado buscando. Tomé a la niña por sus brazos y le levanté del piso. Corrí un poco una silla de madera que se encontraba encajada sobre una mesa circular e hice que se sentara. «Esther María, ¿por qué no eres feliz?», pregunté. La pequeña con voz pausada contestó:
Mi padre me abandonó al igual que mi madre. A él lo perdí hace mucho tiempo, solo era una niña. Todas las noches solía esperarlo a que regresara del trabajo. Cuando escuchaba que introducía la llave en la puerta de entrada, yo me escondía debajo de mis sábanas y me arropaba con mis blandas almohadas con olor a pétalos de rosas. Siempre estaba en mi habitación y decía: ¿dónde está mi hija? No la veo, ¿dónde está? Yo me emocionaba mucho y mi corazón se aceleraba. Creía que al ocultarme de esta forma jamás me iba a encontrar, pero siempre lo hacía. Después de levantar todo lo que yo me colocaba encima de mi cuerpo, me abrigaba con sus manos y delicadamente me expresaba hacia mi oído: te amo, hijita mía. Era tan maravilloso escucharlo, me sentía protegida. No deseaba crecer, me daba mucho miedo solo pensar que al hacerlo, dejaría de ser su bebé y me convertiría en otra persona más, sin importancia alguna. En muchas ocasiones me sentía celosa de mi madre cuando con fuerza la abrazaba delante de mí. No quería compartirlo con nadie más, ni siquiera con ella. En el momento que mi madre me informó de la noticia de su muerte, yo no podía creerlo, no era claro, no podía comprender el hecho de que nunca más en mi vida lo volvería a ver. Me refugié en mi habitación por varios días. No dormía, no comía, no me importaba absolutamente nada. Era como si mi cuerpo se hubiera paralizado por completo. Ya ni siquiera el viento lo sentía. Fue difícil. Creo que después de que ha transcurrido tanto tiempo, aún no logro superarlo. Después de su partida, mi mundo se transformó por completo. Ya no era más la niña especial de mi padre. Ya no era más la luz de sus ojos, como lo decía constantemente. Después de algunos días, de nuevo salí de mi cuarto. Otra vez volví a verle la cara al sol. Bajé mi cabeza, recogí mis cabellos y caminé por todo el sendero por donde todas las noches caminaba mi padre cuando regresaba del trabajo. Pero justo enfrente del lugar donde había fallecido, las puertas abiertas de una casa se golpeaban con el marco. De repente, un hombre no tan viejo, como de unos 40 años de edad, estaba en pie. Allí me miraba mientras afeitaba su abultada barba. Era como si quisiera decirme algo. Me asusté un poco y regresé a casa. Nunca estuve de acuerdo con la idea de tener que habituarme a congeniar con mi madre. Fue bien complicado. Al principio creí que ella no le había dado tan duro la muerte de su esposo, ya que días después de su muerte la observé coqueteando con el mismo hombre que días atrás había observado en aquella casa vieja. Pero después de algún tiempo escuchaba llantos agonizantes desde el interior de su cuarto. Quizás nunca demostró debilidad frente de mí. No quería verme sufrir más, al recordarme con su comportamiento mi mayor pérdida. Para aquellos tiempos yo tenía 13 años. Solo era una niña traumatizada por las cosas que me habían sucedido. Mis profesores del colegio se preocupaban bastante por mí y me entendían al máximo. Debido a ello me exigían poco y me tenían mucha paciencia. Cuando mi madre tomó la decisión de trasladarnos a esta ciudad, yo no estuve de acuerdo. No quería dejar abandonado a mi padre, quien yacía sepultado en aquel inolvidable cementerio. Pero bueno, terminé aceptándolo. No pude hacer nada más. Cuando ingresé a mi nuevo colegio, hice amigos fácilmente. La forma de vida que llevaban las personas de esta ciudad era muy apresurada. Nada que ver con nuestro antiguo estilo de vida, pero me gustaba. Creía que se vestían diferente, hablaban utilizando términos no muy usuales en mi lenguaje habitual. Creo que me adapté demasiado rápido. Durante muchos años atrás, había pensado que todas las mujeres que podrían llegar a ser mis amigas sentían cierto recelo por mí. Por ese motivo, la mayoría de mis amigos siempre fueron hombres. Miguel Ángel, o mejor dicho, el Arcángel San Miguel, como yo lo solía llamar de cariño, fue la primera persona que me abrió las manos y me ofreció su amistad incondicional. Era compañero del colegio. Recuerdo que el primer día que cruzamos alguna palabra fue para decirme: Esther María, así te llamas, ¿no? Regálame la copia de las respuestas. Fue muy extraño ver cómo alguien con quien tú nunca has tratado de palabras se te acerca y con una suave voz te pide copia. Pero eso no era todo. La profesora, que se encontraba muy atenta, escuchó a mi compañero y de inmediato se devolvió, arrebató con fuerza su examen y le dijo:
Levántese de la silla y abandone mi clase de inmediato. Como un perrito regañado, Miguel Ángel salió del salón y solo lo volví a ver el día siguiente, ya que hasta el maletín de los útiles escolares los había dejado abandonado encima de su silla. Desde aquel momento nos hicimos buenos amigos. Juntos compartíamos de todas las actividades académicas. En ocasiones hacíamos los trabajos en el colegio con el único fin de no llegar temprano a casa, aunque cuando yo visitaba a su madre me atendía como una princesa. A la hora de la cena siempre cocinaba mi comida preferida, pasta recubierta con queso derretido. Ella sabía que a mí me encantaba, aunque a mi amigo no le gustara mucho. Él prefería la comida que mi madre preparaba. Los padres de Miguel lo consentían demasiado, se preocupaban poco por su rendimiento en el colegio, nunca ni siquiera le preguntaban qué pasaba con sus notas. Creo que asumían que todo estaba bien. La verdad era como una rueda suelta girando hacia su propia destrucción. Un día en mi casa nos encontrábamos completamente solos. Tratábamos de resolver un taller muy difícil de matemáticas. Mi madre acababa de salir. Miguel abrió el morral donde cargaba sus cuadernos y extrajo una pequeña bolsa de plástico transparente que contenía varias pastillas de colores. Estas píldoras son mágicas, dijo. Nos ayudan a entender y resolver con más facilidad todos los problemas del taller. ¿Quieres probar? Yo era una chica demasiado inexperta. Provenía de un pueblo de costumbres íntegras en donde lo único malo que de pronto conocíamos eran las travesuras que unos compañeros les hacíamos a los otros, pero no más. Pensando que era lo correcto y teniendo en cuenta la confianza y la amistad que le había depositado a mi amigo, tomé la píldora y la llevé hacia mi boca. Luego la bajé con un vaso de agua. Minutos después, y sin saberlo, había sido acreedora del boleto con el cual una nave invisible me llevaría a conocer las hogueras del infierno. Doctor, a partir de aquel instante, mi vida se arruinó. Mi cuerpo permitió que un demonio muy molesto invadiera las entrañas de mi alma. Esther María, ¿qué sentiste esa primera vez que consumiste drogas alucinógenas? Era como si mi cuerpo flotara en el espacio. No sentía la gravedad. A mi alrededor veía cómo las cosas materiales se desvanecían por completo. La pantalla del televisor se convirtió en un inmenso túnel a baja luz y desde allí mi padre emergió. Estaba vestido con un traje completamente blanco. Su rostro recién afeitado y sus manos velludas me invitaban a seguir. Cuando me puse en pie, miles de colores giraban a mi alrededor y cada vez que trataba de alcanzar la mano de mi padre, él se alejaba más y más, hasta que simplemente desapareció. Cuando desperté, habían transcurrido 5 horas. Sin ser consciente, permanecí tirada sobre mi cama toda la tarde. En mi cuerpo abrigué una gran depresión. Creí que iba a morir. Me sentía la mujer más desdichada de mi mundo. Mi amigo ya no estaba. Cuando todo esto ocurrió, no podía entender qué fue realmente lo que había sucedido. Al día siguiente, después de encontrarme de nuevo con Miguel, con una sonrisa en su rostro, preguntó: Esther, ¿qué tal tu viaje? ¿Cuál viaje?, respondí. Desde aquel momento, 2 o 3 veces en la semana consumía píldoras. Sentía que mi cuerpo lo pedía. Aquel monstruo destructor de personas que se encontraba dentro de mí se molestaba y me exigía que lo alimentara. Después de hacerlo me tranquilizaba y dormía sin preocupación. Pero mi vida material fue perdiendo toda clase de sentido. Creo que ya ni siquiera lograba entender cuál era la diferencia de mi mundo verdadero o aquel que había construido a través de las drogas y me otorgaba la oportunidad de ser feliz. Mi madre, a quien ni siquiera le pasaba por la cabeza el problema en el que su hija estaba consumida, en muchas ocasiones preguntaba qué me ocurría, pero la verdad, mi respuesta siempre era la misma: madre, ahora ya no pasa nada. Después de haber transcurrido solo 2 meses del año escolar, el rector del colegio, como sombra bajo el sol, apareció en la puerta del salón y a su lado se encontraba un joven poco expresivo. Creo que venía trasladado de otro colegio y sus padres también se habían mudado hacia esta ciudad. Tenía en su oreja izquierda un arete ondulado que resaltaba el color verde de sus ojos cristalinos. Sus pantalones oscuros apretados no le permitían hablar cómodamente. Usaba una diadema sobre sus cabellos, ya que eran largos y constantemente le cubrían la visibilidad. Desde el día que aquel hombre espectacular llegó al colegio, todas las mujeres se derretían por él. Era lindo, pero apático. Yo pensaba que se creía la última gota de agua dulce que flotaba por encima de un océano de agua salada.
En muchas ocasiones cuando se sentaba sobre su puesto de trabajo, yo solía mirarlo. Imaginaba tantas cosas. Nunca había tenido la oportunidad de darle un beso a ningún hombre, excepto a mi padre. En las noches, cuando de nuevo regresaba a casa, usualmente me encerraba en el baño, tomaba el espejo de mi madre y trataba de aprender a besar, pensando en él. Soñaba estando bajo la lluvia completamente desnuda, mientras sus fuertes brazos tatuados abrigaban con fuerza mi frágil cuerpo. Pero un golpe apresurado sobre la puerta me aterrizaba de nuevo y con mi cara de estúpida soltaba una carcajada que mi madre al escucharla murmuraba. Para unos juegos deportivos del colegio, nuestros profesores nos llevaron hacia un club ubicado en un cercano municipio. Allí se llevarían a cabo. Recuerdo que yo hacía parte del equipo de baloncesto de mi curso. Otras de mis compañeras, las que tenían grandes piernas y un buen derrier, se habían integrado a un grupo improvisado de porristas dispuestas a hacerle barra y motivar el equipo en el cual nuestro compañero misterioso pero hermoso se había inscrito. Cuando los juegos comenzaron, uno de los partidos de fútbol era el espectáculo más interesante. Doctor se imaginará por qué. Sí, ahí se encontraba aquel chico. Yo de manera disimulada observaba desde lo lejos. Él llevaba puesto unas pantalonetas de color blanco con rayas rojas, las cuales le permitían mostrar sus hermosas piernas torneadas. Sus húmedos cabellos azabaches se sacudían sobre sus anchas espaldas, pero de un momento a otro y como mandaba a pedir, comenzó a llover. La tela de la camiseta se empapó de agua y se marcaban los músculos de su pecho. Era majestuoso poder observar una inspiración divina materializada en el cuerpo de un hombre con piel acanilada. Al costado de la cancha de fútbol se encontraban mis compañeras gritando como locas el nombre de Ramsés, mientras agitaban sus pompones de papel de seda y sacudían sus diminutas minifaldas. Solo hasta ese momento me enteré cuál era su nombre. Cuando habían transcurrido media hora de haber iniciado el primer tiempo del partido, un fuerte choque de zapatos se presentó haciendo que uno de los jugadores quedara derribado sobre el piso. Era el joven Lindo. Había sido golpeado por uno de los jugadores del equipo contendor. Mis compañeras, al igual que las personas que se encontraban en la tribuna, chiflaban y gritaban pidiendo que el árbitro expulsara al agresor, y así fue. De inmediato la tarjeta roja fue mostrada y el jugador abandonó el campo de juego. Hacia el segundo tiempo del partido, los espectadores estallaron en gritos, celebrando un tremendo golazo que hizo que el tiempo se detuviera. Nuestro compañero de clase, Ramsés, había sido quien marcó. Observó hacia el cielo y después de levantar sus brazos salió corriendo hacia la parte lateral de la cancha. Luego se arrojó hacia los brazos de otro hombre y lo besó de forma apasionada. Mis amigas las porristas doblaron sus rodillas y cayeron al piso haciendo que los pompones se sumergieran sobre el pasto húmedo. Era homosexual, pensé. No podía creerlo. De inmediato limpié con mis dedos mis labios, pues en mi mente tenía la plena convicción que en algún instante lo había besado. Los juegos para todos nosotros terminaron. Solo queríamos regresar a casa. Días después pude observar que todas aquellas personas que admiraban a Ramsés ahora lo rechazaban, se alejaban de él. Creo que lo repudiaban por su condición sexual. Pero no lograba entender por qué los seres humanos no podíamos ser libres al decidir qué hacer con nuestras vidas. Solo teníamos que dejarnos arrastrar por un sistema que era el que determinaba si nuestros comportamientos eran los correctos o no. Sin pensarlo dos veces fui a buscarlo a la cafetería donde se encontraba desayunando y de inmediato le brindé mi compañía. Se sintió halagado. Desde aquel momento, junto con mi otro amigo, el arcángel San Miguel, hicimos un trío de amistad indestructible. Compartíamos hasta lo más mínimo, incluso nuestras visitas al baño. Las depresiones constantes que Ramsés sufría por creer que su condición sexual era el motivo por el cual el mundo entero lo excluía, hicieron que nuestra amistad fuera demasiado importante para él y llegara al punto de generarle un alto nivel de dependencia. Cuando llegó el tiempo de las vacaciones por el receso escolar, los padres de Miguel Ángel decidieron salir del país. Viajaron hacia Cuba. Dijeron que irían a conocer algunas universidades, ya que deseaban que mi amigo estudiara medicina. La casa quedó completamente sola. En horas de la noche, armamos una tremenda fiesta. Miguel había invitado a muchos de sus amigos, locos como él.
Se repartieron cócteles de drogas, algunas tortas hechas con marihuana. Fue una locura total. El alto ruido de la música hizo que los vecinos llamaran a las autoridades. Los colores tricolor de las luces de las sirenas sobre los autos de policía alumbraban todo el vecindario. Nosotros alcanzamos a ocultarnos en las últimas habitaciones de la casa. Miguel abrió la puerta de entrada y atendió el llamado de los oficiales. Segundos después los autos se habían marchado. Miguel dijo que fue bastante sencillo deshacerse de ellos, con dinero por supuesto. La fiesta continuó hasta largas horas de la noche. En la mañana siguiente, botellas de cervezas y de licor habían quedado rotas por los bordes de la piscina. Las mesas estaban destruidas y dentro de las habitaciones se encontraban hombres y mujeres arrojados sobre las camas distendidas. ¡Qué locura!, pensé. Cada día que pasaba veía que mi mundo era diferente. Ya no era ni siquiera la sombra de lo que alguna vez había sido. En ocasiones creía que mi vida no era buena y solo aquel monstruo que llevaba dentro de mí era quien tenía el control absoluto. De aquella fiesta un sabor amargo me quedó para siempre. Mi amigo Ramsés esa noche se sentía triste. Fumaba desesperadamente un cigarrillo de tabaco mientras se tomaba un trago de coñac. Extraje de mis bolsillos un par de píldoras benditas, las cuales curaban toda clase de enfermedad y depresión, incluso hasta las más crónicas. Estiré mi mano y le ofrecí a Ramsés. Sin pensarlo 2 veces la recibió y las llevó hasta su boca. Bebió un trago de alcohol y las bajó. Momentos más tarde bailaba como una loca, un ritmo revoltoso. Lanzaba fuertes gritos de felicidad y por último se arrojó desde el trampolín hacia la piscina. Después de sumergirse en el agua no volvió a salir hacia la superficie. En medio de mi alucinación me arrojé y como más pude logré sacarlo. Lo único que decía en medio de su locura era: déjame morir. Con la ayuda de otros amigos lo llevamos hasta una de las habitaciones y lo acostamos sobre la cama. Segundos después se quedó dormido. Una fuerte dosis de drogas alucinógenas combinadas con el amargo alcohol poco a poco le causaban la muerte. Miguel en ningún momento me había indicado que aquellas pastillas después de ingerirse no se podían combinar con alcohol. Solo se podía beber con agua pura. Ya no éramos 2 sino 3 las personas que cada tarde después del colegio nos embarcábamos y hacíamos un viaje hacia un lugar apartado y desconocido por nuestras mentes. Consumíamos toda clase de sustancias, incluso experimentábamos con otras que ni siquiera se encontraban en el mercado y otras con las cuales sus efectos y consecuencias eran aún desconocidos. Cuando mi madre se enteró que yo me encontraba sumergida en aquel mundo, lloró mucho. Me llevó hacia una de las mejores clínicas de la ciudad para que me atendieran como era debido. Pero una vez estando allí, los médicos dieron aviso a los organismos de control. De inmediato le arrebataron la custodia legal que ella tenía sobre mí y me recluyeron en una comunidad terapéutica donde según ellos a través de algunos tratamientos rigurosos recuperaría mi vida y mi salud. Pero ¿cómo iba a recuperar mi vida si la única existencia que importaba era la que estaba viviendo en aquel momento? La amaba. Me regalaba la oportunidad de salir de mi mundo verdadero y a través de las drogas creaba universos maravillosos en los cuales yo siempre era la protagonista, la más importante, el villano, el mártir, el destructor, el héroe de la película. Podía hasta hablar con mi padre, ahí siempre lo encontraba. Durante 6 largos meses permanecí recluida en aquella oscura madriguera, apartada de la libertad. Recuerdo la primera vez que mi madre fue a visitarme. Era como haber visto a Dios descender desde los cielos. Me arrojé sobre su cuerpo con fuerza y llorando le supliqué en repetidas ocasiones que me llevara con ella. Cuando se marchó, con la mirada hacia el piso le manifesté que no podía abandonarme en aquel lugar, el cual era un mundo controlado por locos y esquizofrénicos desquiciados, incapaces de comprender cuál era la realidad y cómo esa realidad no era coherente con los estados ideológicos de sus pacientes. Pero no le importó, simplemente se marchó. Doctor, ya no soportaba ni un minuto más permanecer encerrada. Por ese motivo planeé la forma de fugarme de aquella institución. En horas de la mañana, como ya era de costumbre, todas las internas salíamos de los alojamientos después de haber rezado la oración por la paz. Luego, formábamos para pasar a comer el desayuno. Fue en ese momento cuando tomé por el cuello a una de las docentes de mi grupo, quien minutos antes, de manera despiadada,
había abofeteado a una de las niñas de mi dormitorio. Le coloqué un trozo de lámina de metal que fabriqué de tiempos atrás en el taller de metalistería y con la pulidora lo afilé. Después de tenerla sometida, le exigí que me acompañara hasta la puerta de entrada. No obstante, logré escapar. Fue difícil, pero lo conseguí. Tenía mi ropa mugrosa y húmeda. Mis zapatos se encontraban enlodados, mi estómago vacío y mi triste corazón despedazado. Sentía un gran odio y resentimiento por el mundo, en especial por mi madre. No quería verle, por ello no fui a casa. Cuando me encontraba parada frente a una de las principales autopistas de esta ciudad, por la puerta trasera me subí a uno de los autobuses que cubría la ruta que me llevaría hacia el domicilio de mi amigo Miguel Ángel. Cuando estuve frente de su casa, me acerqué con temor y pena. Su madre abrió la puerta. Gracias a los cielos, de inmediato me reconoció. Por un instante pensé que al verme llamaría a la policía. Hola, Esther María, dijo. ¿Dónde ha estado? Con lágrimas en mis ojos y mi cabeza agacha me acerqué. Sigue, por favor. En varias ocasiones repitió. Momentos después pude sentir el placer de mis glúteos cansados al adormecerse sobre el acolchonado suave de sus cómodos muebles, y mi agraciado dorso se expandía como gelatina derretida sobre sus espaldares. Después de haber terminado de beber un delicioso jugo de manzana, poco a poco fui narrando con lujo de detalle todas aquellas vicisitudes que en los meses anteriores me habían ocurrido. La señora sujetó con fuerza mi mano y me condujo hasta su inmensa habitación. Extrajo de un viejo guardarropas de madera una de sus camisetas manga larga, junto con unas cortas pantalonetas que ahora que lo pienso, creo que ella no había utilizado desde muchos años atrás, ya que después de haberme duchado con agua fría, me las coloqué y que me quedaron a la perfección. Momentos más tarde la madre de Miguel sirvió la mesa, pero sobre el ambiente de la casa algo extraño acontecía. Habían muchas decoraciones con flores tristes y sobre una mesita de centro de sala una opaca foto de mi amigo Miguel Ángel se encontraba. De inmediato pregunté por él. La señora, quien se encontraba sentada sobre sus cómodos sofás, dijo: él se ha marchado. No entendía. De inmediato repuse: señora, Miguel Ángel ha viajado hacia Cuba a estudiar en medicina. No, se ha ido para siempre, falleció. Doctor, como loca me levanté de aquel sillón. Mis manos sujetaron con fuerza mis cabellos y con rabia los iba desprendiendo de mi cabeza uno a uno. Golpeaba sin parar las paredes de la casa, mientras la señora me sujetaba por la espalda, tratando de hacer que me controlara. Fue un episodio trágico para mí. Hacía algunos meses no lo veía, y justo ahora que tenía el tiempo y la disposición para hacerlo, simplemente ya no estaba. Había muerto. Minutos después, su desconsolada madre, con lagrimones en sus ojos, me relató todo lo que había sucedido. Según ella, aquella noche llovía cántaros. Una fuerte borrasca trataba de levantar los techos de las casas y el agua entraba soplada por las delgadas y onduladas tejas de barro asado. Él se encontraba encerrado en su cuarto. Al parecer estaba descansando. Era tarde ya. En medio del silencio de la noche, el timbre de su teléfono celular sonó por varias ocasiones, pero él no lo contestaba. Seguramente ya estaba dormido. Su madre, quien se había levantado de su cama por el ruido, se encontraba en pie tras la puerta de su alcoba. Cuando el teléfono dejó de sonar, ella alcanzó a escuchar la voz de su hijo, quien decía: ¿cuántas necesitas? Segundos después, se oyeron ruidos en su cuarto. Su madre creía que abrían las gavetas de su closet, pero ella, sin esperarlo, tropezó con su hijo cuando salía muy deprisa, sin importar el frío de la lluvia. Llevaba puesta una gruesa chaqueta de cuero oscuro y una gorra verde grabada con las iniciales de su nombre. ¿Para dónde va?, le preguntó. Ya vuelvo, respondió. Nunca regresó. Al día siguiente, a primera hora, su madre, desesperada y casi dormida, avisó a las autoridades. Su teléfono celular se encontraba apagado.